Es que este año 2021 se celebra el centenario de nacimiento del escritor Héctor Rojas Erazo. Él nació el 12 de agosto de 1921 en Tolú, Colombia. Una noche a las 12 en punto, cayendo un torrencial aguacero, su madre lo dio a luz, ayudada por su abuela, quien más tarde sería Celia en todas sus novelas. Rojas Erazo se constituyó en uno de los artistas de mayor relevancia en el Caribe colombiano. Fue novelista, poeta, periodista y pintor. El maestro Rojas Erazo vivió en España y otras capitales de Europa durante 10 años, dejando a su paso un legado que hoy permanece intacto en la memoria de varias generaciones. Inició su labor periodística en el diario El Heraldo, de la ciudad de Barranquilla, el relator de Cali. Escribió en el Universal de Cartagena la columna Telón de Fondo. También escribió para medios nacionales como el diario El Tiempo y El Espectador. En 1967 recibió el Premio Nacional de Novela ESO por su obra En noviembre llega el arzobispo. En 1999 recibió el Premio Nacional de Poesía José Asunción Silva. Fue doctor honoris causa de la Universidad de Cartagena en 1977. Su pintura es decididamente americana dentro del estilo figurativo, pues creó una mitografía personalísima compuesta por gallos, vendedoras, tamboreros, gaiteros, entre otros. En palabras del autor, toda obra es un intento de justificar, más allá de cualquier horror o cualquier equivocación, la inocencia del hombre. Héctor Rojas Erazo falleció en la ciudad de Bogotá el 11 de abril del 2002. Buenas tardes a todos. Saludamos especialmente a quienes nos acompañan a través de nuestra transmisión en vivo por Facebook, Un Río de Libros, Sexta Feria de la Lectura de Montería, y por nuestro canal de YouTube, Ciudad Un Río de Libros. Bienvenidos a este encuentro virtual de la sexta versión de la Feria de la Lectura de Montería, organizada por la Alcaldía de la ciudad por medio de la Oficina de Gestión Social. Agradecemos a todos nuestros aliados, al Banco de la República, al Observatorio del Caribe Colombiano, a la Cámara Colombiana del Libro, al Ministerio de Cultura, a la Fundación Canto Verde, a la Universidad Pontificia Bolivariana de Montería, a la Universidad de Córdoba, a Fox, Agencia Creativa, al Hotel Unión Plaza, al Hotel Florida Sinú, por ayudarnos a hacer este evento posible. Le damos la bienvenida a todos al conversatorio Yokoi Kenji, el hombre que inspira. Kenji Orito Yokoi Díaz nos acompañará. Él es trabajador social por vocación, hijo de padre japonés, Yokoi Toru, y madre colombiana, Marta Cecilia Díaz. Nació en Bogotá, Colombia, creció y vivió en Yokohama, Japón desde sus 10 años, siempre recordando con pasión y alegría las personas que conoció en los asentamientos de Ciudad Bolívar, zona sur de la capital de Colombia. Allí, en la localidad 19, inicia su empírica labor social. Adicionalmente, como traductor de idioma y cultura de la creciente comunidad latina en Japón, ha atendido sus necesidades y ha facilitado la solitaria vida de los inmigrantes en la isla, donde se desempeña como intérprete de dos maravillosas culturas. Poco a poco sus traducciones se convierten en poderosos mensajes culturales de empatía,
Su mensaje, códigos de comportamiento, basado en la relación de sus padres, es requerido en todo el archipiélago japonés donde exista una comunidad latina. Esto le permite dominar, además del español y el japonés, también el portugués, idioma de una de las colonias extranjeras más grandes en Japón, la de los brasileños. Hoy, cientos de sus conceptos y propuestas de sinergia cultural circulan en las redes con millones de reproducciones. Escuelas, universidades, empresas y entidades de gobierno han adoptado a diario los mensajes de Yokoi Kenji Díaz con temáticas como la disciplina, la integridad, propósito de vida, la pasión y el equilibrio, que de manera singular y muy entretenida educan, motivan en valores y principios a nuestra gran sociedad hispana. Como emprendedor, Yokoi dirige un programa de intercambio cultural entre Japón y América Latina. Su extraordinaria habilidad, versatilidad y mensaje humanístico ha logrado un nivel muy alto de logros y éxito en el campo del espíritu empresarial. Por el éxito alcanzado, es considerado un líder en su campo y uno de los emprendedores más importantes de nuestro país, Colombia. Es autor de los libros Hiragana para Todos, libro Salón 8, Relatos de Inspiración y Liderazgo. En esta oportunidad conversará con Sofía Peña, artista interdisciplinar y gestora cultural con búsquedas en múltiples lenguajes artísticos como la literatura, la ilustración, la danza, medios audiovisuales, música, entre otros. Como gestora, ha logrado la articulación de proyectos de diferente naturaleza relacionados con patrimonio e identidad, biodiversidad y memoria. Lideró la producción de audiovisual de 30 radionovelas sobre el patrimonio cultural inmaterial de Cundinamarca por el programa JEP de Consulsitio. Escribió fragmentos literarios y realizó ilustraciones en vivo para la Orquesta de Instrumentos Andinos de Caloto Cauca y el proyecto Comunas con la maestra Zuli Murillo en la ciudad de Cali en alianza con el Centro Nacional de Memoria. Realizó la dirección gráfica de la colección Territorios Vivos de Colsubsidio en los libros Luna de Papel, El Monstruo Gruñón, Ruta Mágica por el Cibaté. Como poeta, su trabajo El Vuelo, en homenaje a las mujeres víctimas del conflicto armado, fue estrenado junto a la cantautora Marta Gómez. Varios de sus poemas han sido publicados en la obra antológica Versos de Amor, con Itabook Editorial. Sean todos bienvenidos y espero que disfruten de este conversatorio. Bienvenidos también a nuestros invitados. Gracias, Luz, por esa presentación tan bonita. Gracias, Kenji Yokoi, por aceptar esta invitación, por sumarte a la feria Un Río de Libros, por estar compartiendo con nosotros un rato, como toda tu experiencia desde el trabajo social y como escritor. Bienvenido y de verdad muchísimas gracias. El honor es todo mío, por favor, Sofía y Luz, muchísimas gracias, es un placer acompañarlos, un honor realmente estar aquí, gracias por la invitación. Bueno, Kenji, vamos a empezar con este conversatorio que de verdad es muy esperado por la gente. Y yo quiero empezar por un tema que a todos nos atañe, que a todos nos ha tocado de alguna manera. Y quiero preguntarte sobre, desde lo humano, ¿qué te ha dejado en términos de aprendizaje esta pandemia? Son muchas las lecciones, pero una muy importante para mí al estar viviendo en Colombia es que veía realmente lento el proceso y la posibilidad de adquirir ciertos comportamientos que se pueden aprender de los japoneses, como la disciplina, como el poder trabajar en equipo, tener sentido de pertenencia por lo nuestro en Colombia, comportarnos como una tribu, que esto es realmente envidiable de los japoneses, mucho más que la disciplina, es esa capacidad que tienen de sentirse una familia, de cuidar al otro como si fueran sus hijos,
esa capacidad que tienen de los japoneses de hacer sinergia en su comportamiento en las calles, en los trenes, en todo lugar, es realmente impresionante. Y en la pandemia vi cómo se aceleró ese proceso, como si podíamos los latinos ser disciplinados, aprendimos a hacer caso. Claro, esto de alguna manera por una triste pedagogía de terror, de miedo que nos generó la pandemia, pero quedó demostrado de que sí podíamos hacer, que podíamos hacer caso, que podíamos usar un tapabocas, que lo que jurábamos no íbamos a hacer, los que decíamos yo jamás voy a quedarme en la casa, es imposible, yo tengo que salir, yo tengo que abrazar, yo tengo que gritar, yo tengo que... nos dimos cuenta que si es necesario, el ser humano, su cerebro tiene toda la capacidad de acoplarse a una situación y enfrentarla con dignidad. Esto lo vi en la pandemia y me dio mucha alegría el darme cuenta que en medio de la crisis sale a luz todas las capacidades que tiene el ser humano. Sí podemos ser disciplinados si nos disponemos. Ahora cabe que aprendamos que no se tiene que hacer solamente por miedo o por terror, sino por voluntad propia, la autodisciplina, y que si esto va a pasar, porque con seguridad va a comenzar a pasar poco a poco, que no lo olvidemos. Mi mayor miedo ahora es que olvidemos nuestras lecciones tan importantes. Olvidar lo aprendido, ¿no? Sí. Kenji, mira, yo quería hablar contigo también sobre un tema, y es que en los medios de comunicación a ti te presentan como un motivador, ¿sí? Sin embargo, al seguir tu historia de cerca, al ver tus redes sociales, al escuchar tus charlas, al ver de cerca tu trabajo, entonces resalta un oficio, ¿no? El trabajador social. Entonces, quisiera que nos contaras, para ti, ¿cuál es la diferencia entre un motivador, un coach y un trabajador social, y cómo se complementan estas dos? No sé sobre el tema de un motivador o un coach. No conozco exactamente cuál es la profesión o las características. Lo entiendo según la traducción de la palabra como un entrenador personal. Quiere decir que es sencillamente un título que puede funcionar para muchas profesiones. Entonces depende de la profesión, del rol, debe variar ciertas características del coach, ¿no? Del entrenador. Entiendo a la persona que motiva al resaltar una de nuestras áreas, no es la única, pero una de nuestras áreas tan importantes para avanzar como lo es la motivación. Pero ya un trabajador social también tiene una serie de escenarios que son diversos, una serie de corrientes también, de estudios que generan en él unas características. Así que todo depende de si es un trabajador social y según si está en Japón, como fueron mis primeros maestros, donde uno dice, pero ¿para qué un trabajador social aquí en un país donde lo tienen todo? ¿A quién van a ayudar? Y de repente descubrir la enorme pobreza del abanico emocional del japonés, de la pobreza del léxico a la hora de transmitir lo que siente, y cómo esto genera muchísimas crisis e incluyendo de ellas el nefasto suicidio, ¿no? Entonces, estos fueron mis primeros pasos como trabajador social en Japón, luego en Brasil y finalmente aquí en Colombia, ¿no? Un trabajador social básicamente está muy de cerca a la realidad y tiene una fuerte tendencia a no ser muy motivacional, porque es tanta la realidad que tiene uno que consumir, que más bien la tendencia es bastante pesimista, se oscurece mucho el panorama y sin embargo trabaja con la inercia de una esperanza a la cual se aferra y tiene ciertos encuentros que le brindan una esperanza enorme, pero son muy pocos en comparación a aquellos que desisten, que mueren en el proceso, que se llevan por la violencia, y él, sin embargo, continúa. Es bastante peligrosa la profesión, la vocación de trabajador social, si se ve desde un punto de vista de salud mental, porque afecta muchísimo la realidad de un país y de un entorno según en el cual se encuentra. Con base en lo que me estás contando, bueno, sí, un trabajador social es como un comunicador, un puente, pero de la realidad, ¿no? No maquilla la realidad, sino que la muestra.
Y eso me lleva, te me ibas adelantando en cositas que van a hacer que se ponga interesante esta conversación. Y es, bueno, resulta que hace unas semanas estuve en Providencia, en San Andrés y Providencia, y me ocurrió algo muy, y que me impactó bastante, y es que conocí un líder social allí, en Providencia. Resulta que él está cuidando un lugar en la isla donde hay nacimiento de agua dulce, y no solo nace allí el agua dulce, sino que también allí nace toda el pueblo raizal, las costumbres nacen allí. En ese lugar los niños juegan, los niños ven lo que hacen los pescadores, los abuelos, y ven cómo funciona y cómo nace su cultura. Y allí la Fuerza Armada quiere construir una base. Él al ver esto, decidió alzar su voz de protesta y dijo, esto no puede pasar acá. Entonces, conversando con él, le digo, bueno, ¿cuáles son tus armas? ¿Cómo estás haciendo para alzar tu voz? Entonces me lleva por un caminito y me muestra una hilera de palmeras que sembró. Me dice, por aquí pasan los de la Armada y les sembré unas palmeras. Ya crecieron, ya germinaron. Vamos a ver si las dañan. Me impactó muchísimo porque pues, dentro de esa aparente ingenuidad está alzando su voz como un líder, ¿no? Y entonces esto me lleva a que históricamente las sociedades han ligado la figura de un líder a la fuerza física, ¿no? A alguien al mando de una tarea con la capacidad de controlar. Y desde allí casi que se cuenta la historia, salvo en algunas excepciones, Gandhi, en donde de una manera habitual rompió la manera habitual de luchar y la transformó y la convirtió en algo humano. Entonces yo te quiero preguntar, a ti como líder, porque a ti la gente te ve como un líder, ¿sí? Es lo que ve la gente, el lenguaje de afuera, ¿no? ¿Tú consideras que hoy por hoy las revoluciones continúan gestándose a partir de la fuerza y su capacidad de dominio, o por el contrario, estamos en un momento en donde el liderazgo está entendiéndose como un conjunto de virtudes que van más allá de las armas y de la imposición? Sí, es un excelente ejemplo el de nuestro líder social que nos comenta en San Andrés y Providencia al combatir sembrando. Hay una diferencia, es la riqueza del español. El español me permite explorar un concepto porque en español existe la palabra revolución y rebelión, que se parecen, pero la rebelión inevitablemente habla de la fuerza. Se hace con rebelión y pueden haber rebeliones basadas en conceptos buenos, es decir, justificadas, pero la revolución siempre es mayor, siempre es mejor. Las grandes rebeliones de la historia fueron siempre violentas, pero las revoluciones siempre fueron no solo pacíficas, sino muy ingeniosas. La revolución es lo que ha transformado realmente al ser humano. Y esa revolución del ser humano, decir, yo no quiero seguir cazando mamuts, tengo que aprender a sembrar mi comida. Y de repente dice, venga, ¿y por qué no lo hacemos en masa? Y viene la revolución industrial y viene una cantidad y después la tecnológica. Y estas revoluciones son las que realmente han cambiado la humanidad, independientemente de que también, por supuesto, traen consecuencias que debemos proteger, cuidarnos de ellas, pero no son rebeliones. La rebelión es agarrar piedra, romper todo, defenderse, pero la revolución es aceptar las reglas y desde adentro comenzar a cambiarlas. Aceptar el juego, ya que esta es la realidad que me tocó, y desde adentro, con mucho ingenio, sembrar algo correcto, sembrar algo que va a crecer de una manera tan pacífica pero imponente al mismo tiempo, que van a tener que decir, esto no podemos tumbarlo, esto definitivamente es bueno. Así que pienso que es un buen ejemplo lo que está haciendo este líder social para entender lo que es una revolución y una rebelión. Kenji, mira, todo esto se va como ligando, el tema del trabajo social, empezamos a hablar de un líder como el que encontré en Providencia, y también yo todo como que lo voy llevando a mi propia experiencia para entender el mundo de Kenji Yokoi y el mundo de este libro, porque todo empieza como a decantarse en este libro, o sea, me avivó como todas las experiencias, y hay una parte importante que me hizo reflexionar el libro, y es, hace 5 años o más años tal vez, estuve en una conferencia sobre la educación,
Y allí se hablaba sobre la figura del maestro, del líder, del docente, del padre de familia, ¿no? Y dijeron algo que me pareció muy impactante, y es que ellos decían que antes de hablar de autoridad, había que hablar de la presencia, de sentir al otro. Antes de llegar con un talegado de conocimiento, de información para insertar en el cerebro del otro, estaba la presencia, el estar, leer a la persona que iba a recibir esa información, ¿cierto? Entonces, yo quería preguntarte, ¿tú consideras que los nuevos líderes deben guiar a las sociedades por el camino de la autoridad o de la presencia? ¿O se deben equilibrar estas dos? Y de ser así, ¿cómo hacerlo? Sí, sí, ya que toca el término, yo me declaro fan número uno del equilibrio. Al tener que siempre estar en medio de dos culturas y de la pregunta, pero ¿se queda con la comida japonesa o la colombiana? ¿Se queda con la disciplina o la pasión del latino? ¿Dónde es mejor vivir, Colombia o Japón? Y yo me considero, o mejor, yo soy colombiano, el japonés es mi papá. De hecho, nací en Colombia y crecí siempre en países hispanohablantes. Eso es lo que llego a Japón con 10 años y por supuesto aún el disco duro no se ha cerrado completamente, entonces adquiero mucho de la cultura japonesa. Pero por un lado hay unas virtudes increíbles en el japonés, pero que al mismo tiempo al llevarlas al extremo generan un caos de depresión y suicidio colectivo. Solo en pandemia tuvimos el índice más alto de suicidios en niños en Japón, en la historia de Japón, en la pandemia, donde es realmente absurdo porque se supone estaban en casa y con los padres. Y por otro lado, bueno, estoy viviendo en Colombia, un país donde el día más violento es el Día de la Madre, donde más aumentan las muertes, es justo el Día de la Madre. ¿Qué tanto profesamos? La amamos con el alma y por encima de mamá no hay nada, y esto lo gritan desde las barras bravas hasta las maras en Centroamérica, pero sigue siendo el día más violento del país. En un escenario así, yo siempre opto por el equilibrio. Creo que hay un gran valor en tener equilibrio entre dos conceptos tan extremos, y siento lo mismo ante la pregunta. Definitivamente me capta la atención y me fascina escuchar la palabra presencia. Lo que acaba de comentar es revelador para mí, es verdad, debe estar allí presente. Nada como estar presente, darle valor a estar presente mucho más que a la información o que hagan caso. Sencillamente haga caso y punto. Estoy dando una orden o estoy enseñando un principio o es algo que debe acontecer, pero aquí estoy para decirlo y para ayudar, no simplemente lo debe cumplir y ya. Lograr ese equilibrio entre, yo sé que esto es difícil, pero aquí estamos para ayudarlo. Yo sé que esto no es fácil para las personas, pero aquí estamos presentes. Creo que esto nos hace muchísima falta en Latinoamérica. No solamente la orden de un papá, así las cosas tienen que hacerse y punto, sino que digan, pero aquí estamos, en caso de que no pueda hacerlo, lo vamos a ayudar. No hay lío, si no puede esta vez, será en la próxima. Lo importante es que usted existe y mientras exista hay valor, ¿no? Ya no tiene que estudiar para ser alguien en la vida. Usted es alguien en la vida, eso es valioso, y esa presencia, darle valor a esa presencia, sin perder, por supuesto, nuestra autoridad, es decir, la lógica de que estamos sometidos finalmente a unas leyes donde no podemos volar, hay una fuerza de gravedad y eso es una ley que no podemos negar, y de ahí en adelante una cantidad de leyes en sociedad para convivir mejor. Creo que el equilibrio entre autoridad y presencia es el secreto. Qué bello eso que dices, o sea, digamos que también eso viene de cuando uno te escucha en las charlas y es sentir la presencia, es esto que está pasando aquí entre los dos en esta conversación, el estar la presencia, porque más allá de querer mostrar un libro, yo quiero compartirte mi experiencia del libro desde mi corazón, lo que sentí, y sentir esa conexión contigo, no desde los datos, sino bueno, cómo nos comunicamos los dos desde saber que estamos acá conectados. Y desde esas cosas mínimas empieza a aparecer la presencia en todo, ¿no? Y eso sigue cogiendo como un caminito que me lleva también a tu libro, en el que hablas de un personaje
y que me impresionó y que es un personaje que nos habita a todos, la bestia, ¿no? Un ser o un sentimiento que algunos tratamos de domar, de eliminar, de ignorar, de tapar. Eso me llevó, cuando era niña, era muy temperamental y tenía episodios de ira, pero después del episodio estaba agotada, cansada, me daba tristeza, entonces decía, esto no me sirve, me hace daño, no puedo dejar que este monstruo salga, no puede salir. Entonces lo oculté por mucho tiempo hasta que un día salió y efectivamente salió no de la mejor manera. Entonces entendí y dije, bueno, me la va a ganar o tengo que negociar con este monstruo, ¿no? Algo tiene que pasar. Y Colombia, yo considero que Colombia está habituada por una gran bestia llamada violencia, ¿no? Está la violencia económica, la violencia psicológica, la violencia emocional, física, sexual, entre muchas otras, ¿cierto? Y quiero preguntarte si tú crees que estamos a tiempo de dominar esta bestia o por el contrario se ha crecido de tal manera que estamos a punto de perder la lucha. No, basta solo leer un poco de la historia de nuestro país e incluso hablar con nuestros abuelos y nos vamos a dar cuenta que estamos mucho mejor. No para darnos moral, decimos en Colombia, decir no está pasando nada, no de ninguna manera, sino para entender que es inevitable también que el ser humano no vaya progresando y la tecnología juega a favor en esto, ¿no? Antes no era tan fácil denunciar, antes no era tan fácil sacar a luz alguna noticia de una violación, de una injusticia, de una muerte. Hoy, con este poder que tienen las redes sociales, es diferente. Finalmente, cuando uno escucha a los abuelos, dice, wow, así eran las cosas, así eran las cosas. Situaciones que es hasta complejo decirlo, pero muchos de nosotros escuchamos a nuestros abuelos decir, sí, entonces al tío o al abuelo lo entregaron picado en una bolsa. No, espere, no entendí eso, ¿de qué está hablando? Literalmente lo que me está diciendo, literalmente lo que está diciendo, porque la guerra era de los godos, los liberales, entraba la chusma, entraba, bueno, y una cantidad de terminología que uno dice, wow, eso les tocó vivir, así era, y los pleitos eran realmente grotescos. En la misma humanidad, la guerra antiguamente pues no era como hoy. Guerra es guerra y es horrorosa, pero es terrible cuando sencillamente es de una manera tan grotesca, con cuchillos y espadas y arrancándose piernas y vuelan cabezas, y esto lo vemos en las películas que intentan retratar la antigüedad. La serie Juego de Tronos en algún momento tuvo su denuncia por ser demasiado violenta, pero cuando la respuesta de ellos fue, estamos simplemente ceñidos a lo que aconteció en el pasado, nos asombró muchísimo porque dijimos, wow, era así, sí, los niños los trataban así, las mujeres, solo en la India hace algunas decenas de años, el hombre moría y lo enterraban con sus mujeres, porque él lo enterraban con su riqueza y sus mujeres eran sus riquezas, pero si ellas no estaban muertas, las quemaban vivas y allá las enterraban. Entonces, al ver un pasado así, uno dice, no podemos decir que no hemos avanzado como humanidad, como seres humanos, y esto pasa en Colombia. Pero tampoco podemos normalizar y decir, esto está bien. Lo que pasa es que al mismo tiempo que combatimos un monstruo, tenemos episodios fuertes de síntomas, y eso parece que entonces la situación no se esté solucionando. Para que de pronto entendamos un poco, es la relación de pareja. Hay pleitos que uno dice, esta pelea que tuvimos parece la misma de hace 10 años, esto es decir, no hemos cambiado nada. Aquí no hay nada, pero no es el mismo pleito. El tono puede ser el mismo, lo que se dice, pero no son las mismas personas. Hay una persona mucho más consciente, incluso para entender, hey, oye, ¿cómo podemos pelear por lo mismo tantos años? Sí hay un cambio, sí hay un avance. No podemos caer en ese sabotaje del cerebro diciendo, aquí no ha pasado nada, somos los mismos animales que conocimos al principio. No, claro que hemos avanzado, y por supuesto que cuando una bestia se quiere controlar, ella comienza a defenderse, y por supuesto debemos aprender a sentir esos coletazos
y especialmente entender de que no la podemos eliminar jamás, nunca muere, ella va a estar allí siempre presente, y lo mejor es, como lo ha dicho, negociar, generar una amistad con ella y focalizar toda su fuerza, su energía bestial hacia ciertas cosas en las cuales podemos sobresalir como personas, como colombianos, eh, por la fuerza que tenemos, porque la bestia morir no va a morir. Siguiendo con esto que me acabas de decir, yo me quiero ir un poquito como a Japón, a tu otra nacionalidad, y es, Japón se fortaleció su identidad y su mirada como país después de la Segunda Guerra, con los lamentables hechos de Hiroshima y Nagasaki. Por otro lado, Colombia mantiene una guerra que desde hace más de 60 años parece que, como decías hace un momento, la normalizamos, estamos como anestesiados. Pareciera que el dolor del otro no nos afectara. A veces ocurre que como las bombas no estallan en el jardín de mi casa, entonces no hay problema, mientras no estallen acá, no pasa nada, ¿cierto? Entonces estamos en este momento polarizados, de tal manera que estamos completamente en extremos y empieza a haber como una fisura. Y quería saber, ¿será que, ¿será que ya nos insensibilizamos ante nuestra propia realidad? ¿Qué lectura te da ese tipo de indiferencia que estamos viviendo hoy por hoy como sociedad versus lo que pasa en Japón? Se unificaron, hay una visión más de trabajo en equipo y aquí estamos polarizados. Sí, hay muchos factores, demasiados factores para poder entender el caso de Japón y su guerra y Colombia y su guerra. Se pueden comparar en ciertas áreas, pero no en todas. Una de ellas es que la guerra es diferente. La guerra de Japón fue frontal contra un país y fueron dos bombas atómicas, único país en la historia de la humanidad que recibe dos bombas atómicas, siendo Japón quien primero atacó a Estados Unidos. Y bueno, esto fue realmente frontal, es decir, es como si me hubiese dado un cáncer de piel, el cual requiero remover toda mi piel, mejor dicho. En el caso de Colombia, el cáncer es bastante interno y eso lo hace diferente. No es una guerra frontal, es una guerra, decimos en Colombia, solapada, morronga. Sí es guerra y no es guerra, los miércoles es guerra, los jueves no, estamos bien, pero estamos mal, y seguimos tomando ciertas píldoras para calmar los síntomas, y esas píldoras pueden ser algún caudillo, algún líder, sea de izquierda o de derecha, que viene a solucionar, pero finalmente no tenemos una guerra. Y no es una cuestión de que decidir hacerlo o simplemente hacer una declaración pública de que es guerra. Esa es la naturaleza de la guerra que tenemos, es muy interna, muy como un pleito dentro de la casa. Entonces, eso la hace bastante compleja, muy compleja. Pero como le digo, hay tantos elementos en torno, desde el narcotráfico hasta lo cultural. Pasa lo mismo en Japón. No es solamente el hecho de que sea una guerra frontal, sino que tienen elementos culturales. Japón estuvo más de 200 años cerrado al mundo exterior y no dejaba entrar barcos. Y estos 200 años crearon un temperamento, fueron formando un temperamento en el japonés y que le dio unas características especiales para poder mejorar todo lo que le llega. Tiene una capacidad enorme de concentración, de disciplina, soportan estar quietos todo el tiempo, porque vamos, esto no fueron 10 ni 20, sino más de 200 años que obligaron a los japoneses y recibieron un atraso terrible. Cuando Japón abre sus puertas, era una tribu completamente atrasada, pero evolucionó en su contemplación de la existencia y su paciencia y disciplina. Es muy paradójico todo esto, porque no podemos ahora sencillamente ver a Japón y emular alguna lección. Tenemos que enfrentar nuestra realidad, comprender cómo es nuestra guerra y también ver que hay factores que nos libran de tener que repetir las cosas de Japón, como por ejemplo, estamos en la actualidad en un mundo lleno de tecnología que nos ayuda a no tener que esperar tanto tiempo, como por ejemplo la pandemia nos agilizó muchos procesos y esto
esto es un mensaje de esperanza. Japón era mucho más violento, mucho más corrupto que Colombia hace solo 70 años y lo lograron, lo que quiere decir que el ser humano lo puede lograr si se propone. Kenji, dentro de toda esta conversación dentro de lo que descubrí en tu libro, está el tema de los niños. Los niños como lo que sostiene una cultura, los niños como lo más importante, pero los niños como reflejo de los adultos. Vi un experimento social hace unos días con una fundación que se llama Fundación Corazones Desnudos de Rusia. Hizo un tema con los niños acerca del juego y es que creó 2 habitaciones llenas de juegos, una al lado de la otra, las 2 dotadas de los mismos juegos, idénticos, ¿sí? Y solo en una de ellas había un niño con discapacidad, con síndrome de Down. Trajeron a un niño de 7 años y le pusieron los 2 escenarios para que escogiera en cuál salón quería jugar. Entonces, el niño con discapacidad le hizo ciertas monerías invitándolo a jugar. Sin embargo, el niño de los 7 años lo miró, le hizo una sonrisa y prefirió ir a jugar solo en el salón donde no había nada. Así llamaron a un niño de 8 años que también le hizo la misma seña al niño con síndrome de Down y él efectivamente fue a jugar solo. Así hasta los niños de 9 años. Después llegó un niño de 3 años y el niño de 3 años vio los 2 salones, pero en un segundo el niño con síndrome de Down le hizo un gesto y lo invitó a jugar y el niño inmediatamente fue a él a jugar. Y así pasó con los niños de 4, 5 y hasta 6 años. Y eso me llevó a recordar tu libro, el nombre de tu libro, Salón 8, el por qué, que uno lo ve en las librerías y dice, oye, qué raro el nombre. Y es impresionante el significado del libro. Y entonces el nombre de tu libro, Salón 8, hace referencia al aula de clase para los niños con discapacidad en donde tú aprendiste japonés cuando tenías más o menos 10 años, que no tenías buen nivel, en donde sufriste de bullying porque no podías comunicarte con los otros compañeros y los demás se burlaban de ti y te mandaban al Salón 8, que no sabías qué era, y luego te enteraste que era el salón donde estaban los niños con discapacidad. Y aquel lugar se volvió para ti una oportunidad porque tuviste un profesor que te dio la oportunidad de estar allí y tuviste la oportunidad de vida de transformar eso en algo muy bueno, en algo muy grande. Terminaste siendo un profesor de los niños aprendiendo el japonés allí. Yo te quiero preguntar, ¿qué crees que hubiese ocurrido si Salón 8 hubiese estado en Colombia? Si yo hubiese sido un japonés y me hubieran enviado, y estuviera en Colombia sin hablar español, y me hubieran enviado al Salón 8, creo que pasaría lo mismo. Es decir, el mundo de los niños, gracias a Dios, el universo, como las personas le quieran llamar, no tiene nacionalidad. No tiene rasgos ni color, y por eso los niños de 8 o 9 años dicen, no, yo mejor juego allí, esto está un poco raro, porque ya cuando el niño va creciendo y va adquiriendo los rasgos de un adulto, el sesgo, o bueno, lo que sea que adquirimos para volvernos monstruos, le llamo yo, en realidad todo lo que sea diferente nos da mucho miedo, es porque entra el miedo a lo que sea diferente. Mientras que los niños como no tienen miedo porque no ven nada diferente, todo es nuevo para ellos, todo es sencillamente diferente y todo es interesante. No han tenido todavía aún experiencias negativas, tristes, regaños, gritos todavía, se supone. Entonces, entre más exploran, ellos más quieren saber y no ven ninguna diferencia. Por eso, gracias a esto de que los niños no tienen nacionalidad ni ven color, creo que hubiese pasado lo mismo y creo que pasa, creo que es lo que acontece cuando traemos japoneses a Colombia y ellos se hospedan en este país. Los primeros traductores de los japoneses son los niños y las familias me dicen, yo no sé, ese chino cómo le entiende al japonés, pero ahí se entienden y él es el que le traduce todo. Y realmente uno los ve hablando bastante porque el niño no tiene miedo de preguntar, de señalar, de deducir, de sacar una conclusión. Yo creo que lo que él quiere es esto y no tiene miedos. Y ese lenguaje es maravilloso, sí.
Ahí entra, los niños saben estar en la presencia en ese momento. Es correcto, es Pero correcto. aquí cuando me dices los grandecitos, ya los que crecen un poquito, hay algo pasa, ¿no? Porque ellos ya deciden que no quieren jugar con el niño de síndrome de Down. Entonces aquí hay como, de pronto aquí empieza a estar la mano del adulto que hace que cambie el pensamiento del niño. Y también nuestra naturaleza. Finalmente, ya a los 9 años, 8 años, un niño ya se cayó, ya se dio cuenta que no puede agarrar todo, no puede meterse todo a la boca, que hay cosas que pican, que hay electricidad, ya se quemó tal vez con la plancha, entonces ya comienza naturalmente a sentir temor por lo diferente, por las cosas, a sentir miedos. Y especialmente por lugares donde dice, hey, yo no sé qué pasa ahí, es diferente. Puede haber la mano de un adulto, pero también es genuino el hecho de que un niño diga, no, pues yo me dio miedo, también es obviamente genuino, pero es algo que ahí es donde debe entrar la mano del adulto a enseñarle, a decirle eso, es completamente normal. Normal. Algunos seres humanos nacemos especiales, y la especialidad de ellos es hacer brillar en nosotros la amabilidad, el respeto, el cariño. Ellos son como ángeles que vienen a hacernos, son como un termómetro de qué también está la sociedad. Así que ahí es donde debe entrar la mano del adulto a decir, es ahí, con él, juegue con él. Yo le explico, pero juegue, es normal y esto es un proceso importante y muy bonito. Kenji, mira, hoy por hoy creo que sabes que nuestro sistema educativo se está hablando mucho del tema de la inclusión, ¿no? Entonces voy a este escenario de tener dentro de las aulas de clase un salón 8, ¿cierto? Y, pero quisiera saber, ¿tú cómo ves nuestro sistema educativo? ¿Cuánto crees que nos falta para llegar a un salón 8? No a un solo salón 8, sino a muchos salones 8 dentro de las instituciones educativas y también en el tema profesional y demás. ¿Cómo crees, qué crees que nos hace falta? ¿Cuánto nos hace falta para tener eso? Yo desconozco mucho del tema de la infraestructura, de cuánto se requiere para lograr un objetivo de esta magnitud. Apenas las cifras que uno escucha, que las metas u objetivos a veces de un ministerio de educación, pero bueno, al ser un empírico trabajador social, siempre me inclino por analizar los vacíos que para mí son más importantes, y es que todavía nos falta mucho en la materia de entender qué es exactamente ser un docente, un maestro, cuál es el rol de un maestro y cómo él puede manejar su vida personal, su vocación. ¿Cómo no convertir su vocación en un trabajo tan pesado, tan triste, que después termina tal vez aborreciendo? ¿Qué capacitación requiere un docente para que esté con una buena salud mental y cómo debe estar siempre actualizándose emocionalmente también para poder enfrentar el desafío que tiene? Creo que son unos héroes porque están en un entorno bastante complejo y aún así logran sobrevivir. Entonces, y también esto va conectado del rol de los padres. Los docentes dicen, sí, pero esto no es solo mi trabajo, este es el Ajá. trabajo de los papás. Y ahí es donde venimos en materia del aprendizaje, de la paternidad. Todavía hay unos vacíos tan grandes que me preocupa muchísimo, que uno dice, no, podemos tener salones e infraestructura, pero somos nosotros los que finalmente debemos estar preparados y entender la importancia de proteger y cuidar a nuestros hijos. Y es difícil porque hay otro que levanta la mano, es decir, si uno dice faltan salones, los maestros dicen nos falta salud mental, y si los maestros dicen les falta salud mental, entonces los padres dicen, pero es que a nosotros no nos enseñaron a ser padres, y ahí el último que levanta la mano es el niño que llevamos adentro y decir, hey, pero ¿por qué van a tratar bien a esos niños si a mí no me trataron bien? Así que él es el que sale finalmente a hacer el sabotaje de todo esto, el niño que llevamos dentro, y así lo neguemos,
cuando dos carros se estrellan y se bajan a pelear en esa magnitud que acontece en Bogotá, es porque definitivamente tenemos un niño adentro que no hemos controlado, que está quejándose y solo sabe actuar con el cerebro mamífero, es decir, voy a llorar para que me den tetero y ya, no más. Todavía le falta hacer ecuaciones un poco más complejas y no usamos nuestra parte frontal del cerebro, sino vamos a definitivamente lo mamífero, y nuestro léxico emocional es muy pobre. Para el hombre latino, por ejemplo, solo existe o estoy feliz o me quiero morir, o la amo o la mato, o me ama o me mato. Es bastante extremo su comportamiento, como el de un bebé, o lloro o río. De resto estoy durmiendo, me levanto, lloro, río, duermo, me levanto, y eso es no natural en un bebé, pero el cerebro no sabe si yo ya tengo más de 40 años y todavía me estoy comportando así al conducir en el carro, o ese es un maldito, o vea, ese es un milagro, me cedió el paso. Entonces, poder enriquecer el léxico requiere llamar a cuentas el niño que llevamos dentro, ganarnos la confianza otra vez porque está resentido y por ahí escondido en un cuarto, y poco a poco, a través de terapia, reflexión y de invertir en nosotros, esta sanidad nos va a ayudar a tratar a nuestros hijos, porque ellos no merecen una persona tan herida como el niño que llevamos dentro y se descarga con ellos, porque hay una competencia entre el niño interior y nuestros hijos. Y eso luego repercute en los maestros y de los maestros finalmente en la educación, y de ahí va por todo un país. Entonces el escenario visto desde una perspectiva social y el entorno es bastante complejo, pero interesante, ¿no? Al mismo tiempo. Qué bonito, porque ahí yo pues voy como leyéndote y entender el tema, más allá de tener una infraestructura, de nada nos sirve tener unos salones dotados con todo, pensar en la inclusividad, en ser inclusivos con los niños, en pensar en la diversidad. Más allá de ello es entender que la misión que tenemos todos es el de cuidar almas, ¿no? Cuando estamos en ese tema de enseñar. Entonces va eso que tú estabas diciendo en este momento, el sanarnos nosotros antes de abordar un niño para no llegar con todos nuestros demonios a atacarlo, y también desde allí pensar a gran escala cómo organizar la educación. Ya digamos que empezamos en estructura, pero partir desde adentro, desde lo que tenemos acá para darle a los niños, para saber leernos nosotros como niños, para leerlos a ellos y saber qué darles. Sí, es difícil entender la inclusión cuando en realidad yo me excluyo todo el tiempo, porque las personas de mi edad, yo tengo más de 40 años, generalmente cargamos una culpa cultural todo el tiempo, una bendita culpa de que tengo que hacer algo, tengo que producir, tengo que ser alguien, tengo que generar algo que hoy que hice, pero no desde una perspectiva de que eso me alegra, sino porque hay una culpa todo el tiempo y porque crecimos a punta de rejo y de violencia de alguna manera, y cargamos esa culpa inconscientemente, un cierto desprecio, porque un niño no debe ganarse el respeto o el cariño de un adulto, y nosotros tuvimos como generación que ganarnos el respeto y el cariño, y aprendimos a ser personas que hacían de todo para que nos aceptaran. Hoy por hoy cargamos esa patología de siempre estar haciendo algo, y mire lo que yo hago, y tuvimos unos hijos que decidimos no transmitirles esa patología. Usted no tiene que hacer nada para ganarse mi cariño, yo lo amo y punto. Usted no tiene que estar agradándome a toda hora, ¿no? Esa es su existencia. No tiene por qué creer lo que yo creo. Usted debe encontrar sus creencias. Y cuando le damos esta libertad, pues crecieron niños muy sanos, sin esa culpa. El resultado es que tienen una seguridad, una tranquilidad que nos asusta, y que no entienden cuando vamos entonces a ejercer en nuestro comportamiento un poco bestial, o cuando es la bestia que les habla, ellos dicen, pero ¿por qué me grita? No entiendo por qué me tiene que gritar. Y ahí es fácil calificarlo de generación de cristal, ya le dolió, ya le afectó, pero en realidad es que es una generación mucho más sana que la mía. Va a tener sus vacíos y sus patologías, pero no entiende con violencia, porque tiene la seguridad de que él es amado y es importante solo por existir. Algo que a nosotros nos cuesta aún entender. Sí. Kenji, con eso que me acabas de decir, durante la charla, quiero seguir con el tema de los niños,
Pero durante la charla tú has nombrado ya 2 o 3 veces más o menos el tema del suicidio. Y Japón, estuve averiguando y de las cosas voy siguiendo como cositas y encontré que Japón creó el primer ministerio de la soledad debido al aumento de los suicidios a causa de la pandemia. Y en Colombia aumentaron en un 9%, según medicina legal, ¿no? Y en ambos países el estrés, la desesperanza, la tristeza, la soledad fueron como los detonantes. Japón es uno de los países más ricos del mundo, el tercero, todos lo sabemos. Mientras que Colombia, pues tristemente, ocupa el puesto 41 en el índice anual de pobreza en todo el mundo. Y son 2 países que presentan cifras desconsoladoras con respecto al suicidio, uno en pobreza y el otro en riqueza. Ahí empieza como una de las cosas, ¿no? Para empezar uno a ver. Y en tu libro tú hablas del amor como un vínculo. Yo lo entendí como un vínculo, como una conexión que nos sostiene y nos invita a comprender la palabra familia desde el hogar, como una hoguera, el fuego el fuego que no se apaga. En alguna charla te escuché decir, me pareció bellísimo. Y yo quiero preguntarte, ¿tú crees que se está apagando esta gran hoguera llamada país o países, esta gran hoguera en donde incluso los niños toman la decisión de quitarse la vida? ¿Qué está pasando con esta hoguera que es nuestra responsabilidad sostener? Esto de la estadística es bastante complejo finalmente, porque el motor para mí, ¿no? Después de tantos años de análisis de estas dos culturas, el suicidio de los japoneses es muy diferente al de Latinoamérica. También es que hay una parte cultural que ellos lo ven hasta como un acto de honor muy grande. Y para nosotros, los latinos, el motor del suicidio no obedece al mismo motor de los japoneses, que es vivir en un país donde no me motiva nada porque ya lo tengo todo o porque aquí no pasa nada. Es decir, no pasa nada. Yo llegué a sufrir este tipo de depresiones colectivas de países que catalogan primermundistas. Es decir, oiga, pero es que no pasa nada. Yo sé que aquí no me va a pasar nada durante 10 años, 20 años, de hambre no me va a morir. Aquí hay todo. Aquí, sé que hay que trabajar, pero en último caso, el Estado responde, todo está súper bien. No roban, no atacan, no estallan bombas. Lo que más acción genera en Japón es finalmente un sismo, un terremoto, algo así, y tiene una capacidad de respuesta enorme ante ese tipo de tragedias. Entonces, ya en Colombia, el motor del suicidio generalmente es pasional, es un tema muy de la pasión, de la perspectiva que tenemos y la expectativa que tenemos de las personas, de cómo crecemos con expectativas de todo el mundo, y cuando no cumplen nuestras expectativas, cómo se nos hace insoportable el universo, es decir, se nos acaba el universo. Y a los japoneses les enseñan desde muy pequeños a enfrentar cualquier tragedia y les es fácil decir, no, eso no se pudo, no se solucionó, el amor se acabó, listo, ya. Para nosotros es realmente trágico. Podemos egresar de la mejor universidad, tener un magíster, un doctorado y querer cortarnos las venas si tenemos un desamor, y nuestra música lo dice. Entonces, también está ese elemento donde uno dice, tenemos la fortuna de lograr la tecnología que tiene Japón, es decir, una de las mayores tecnologías del mundo es la Internet, son las redes sociales, es tener la información a un clic. Y eso es maravilloso, pero también, por supuesto, tiene consecuencias negativas como todo. Tras de que no somos un país como Japón, correcto, rico y exitoso y estable en su economía, pero sí puedo encontrar en Internet una cantidad de cosas que algunas no son información, sino que pueden ser nocivas, bastante nocivas. Una de ellas es que hay mucho vendedor de humo en redes, y otros conscientes o inconscientes, pero están vendiendo humo a través de lo que publican, sus fotos, la iluminación, todo es bonito, todo es hermoso, y eso hace que mi vida se vea oscura alrededor de lo que yo veo en las redes sociales. Entonces, tanto dinero, tanto éxito, tanta risa,
tanta vida ficticia y cero realidad, y estar tanto tiempo conectado a eso, pues ha de sentirse la persona en una vida muy, muy oscura si comienza a comparar y a creer que esa es la realidad de las personas, ¿no? Kenji, con el tema de trabajo social, aparece el tema del asistencialismo. El asistencialismo social en Colombia, por parte del Estado, está dirigido hacia los menos favorecidos, en donde se busca suplir sus necesidades más básicas, incluso algunas que no lo son, ¿no? Se piensa que en Japón no hay pobreza, porque Japón, pues bueno, uno de los países más ricos del mundo. Sin embargo, alguna vez, bueno, estuve en Japón y veía en las noches unas personas que dormían en unos puentes, bajo unos puentes. Y entonces, buscando en internet, encontré el tema de los sin techo, ¿no? Un grupo de personas que después de los 50 años no logran volver a ubicarse laboralmente y pues duermen en las calles, pero solo salen en las noches. Entonces, llego como a Colombia y veo, en Colombia parece que la pobreza está vestida de resignación y de aceptación, mientras que en Japón se lee, pues al leer el tema de los sin techo, encontré que ellos no piden la ayuda del gobierno, no la necesitan porque se consideran una deshonra para el Estado, es un tema de honor para ellos. Y me impresionó como esa visión de la necesidad de cada uno, ¿no? Cómo vemos la necesidad acá en Colombia, cómo la viven en Japón. Y yo quería preguntarte, tú como trabajador social, que conoces las dos culturas, que tienes una visión más amplia, ¿hasta dónde consideras que debe llegar el papá Estado con el asistencialismo? ¿Y cuál consideras que sería el punto de equilibrio cuando te están pidiendo, cuando te piden todo el tiempo, hasta dónde llega este papá, hasta dónde se marca la diferencia? Si la hay, ¿no? Sí, el caso de Japón es bastante raro porque digamos que estas personas que se consideran sin techo, un porcentaje no acepta ayuda y trabaja, pero ellos trabajan, pero se llaman sin techo. Otro porcentaje acepta su ayuda. Una gran mayoría en realidad es por los juegos de azar que terminan así. Y porque también la vida de mendigo en Japón tiene ciertos privilegios. Es una cosa loquísima, pero tiene ciertos privilegios, especialmente para un señor que no tiene familia, que está soltero y que solo quiere jugar su dinero. Es un estilo de vida que muchos optan. Sin embargo, ellos tienen que comer. Y no es que no tengan, pero solo toman y no se alimentan bien. Entonces, preocupados con esto, algunas fundaciones dicen, vamos a llevarles comida porque ellos no van a ir a comer bien. Ellos todos se lo quieren jugar, entonces vamos a llevarle comida para que coman. Y yo participé en muchas campañas de estas, misiones de ir a alimentar a los mendigos de Japón, que en su billetera tenían mucho dinero, tenían más dinero que yo, pero tocaba darles de comer porque ellos no van a comprar comida. Y finalmente tienen que comer. Entendí ese principio y dije, bueno, sí, el tema no es de dinero, es de un concepto de humanidad y es correcto. Y lo mismo pasó cuando llego a Colombia, veo cómo hace muchísimo daño el asistencialismo, pero que también debe. Hay una cantidad de personas que dicen, aquí es donde se necesita la ayuda. En muchas ocasiones yo siempre me negué a hacer algo asistencial, todo lo nuestro era educativo, pero a veces era inevitable que en nuestra fundación no llegara alguien con una cantidad de zapatos y dijese, miren, se lo regalo para su gente. Y uno dice, ¿cómo entrego yo estos zapatos? Era una labor mucho más minuciosa, pero solo se podía hacer así para hacerla correctamente. Y es ir casa por casa diciendo, deme los zapatos viejos y le doy unos nuevos. Por 2 pares viejos le doy uno nuevo. Sean las chanclas, sea lo que sea, pero yo no le puedo dejar algo nuevo si solo lo va a acumular. Tiene que costarle un poco y ese costo puede ser abandone algo que le genera pobreza. Esos zapatos tan viejos ya déjelos y yo le doy unos nuevos. Y creo que eso debe pasar. La asistencia a la población debe ser, está bien, pero nadie es tan pobre como que no pueda dar algo. Algo puede dar usted para nuestra sociedad.
Todos podemos salir a recoger basura, a recoger las calles, a sentirnos responsables con nuestro entorno. No es simplemente llenar un container y llamarnos líderes sociales y entreguen eso, porque genera un efecto contrario. Es mucho más tedioso, mucho más complejo, pero finalmente las personas que reciben una ayuda deben aprender también a aportar algo a su entorno, porque nadie es tan pobre como para no dar algo. Un niño llega a la casa y le dice a la mamá, mamá, que hay que llevar algo al colegio para los pobres. Y la mamá lo mira y le dice, luego hay alguien más pobre que nosotros. ¿Cómo se les ocurre a esa escuela pedirnos algo si nosotros somos los pobres? La abuelita que estaba escuchando la llamó y le dijo, mija, no le diga al niño eso. Nunca se es tan pobre como para no dar algo. Y fue a la alacena y encontró un tarrito pequeño de mermelada que les habían regalado y se la dio al niño y le dijo, va, dígale a la profe que esto es para los pobres. Y así sembró en el niño, o más bien le quitó un mal principio de somos pobres y requiero que me den. No, tampoco como para no dar un abrazo, una sonrisa, echar una mano, ayudar. Y de esto está lleno el latino y no podemos dañarlo con asistencias, ¿no? Pero tampoco puede faltar la asistencia. Sí, claro, el punto de equilibrio. Sí, es No, correcto. los papás. Y aquí ya tenemos poquito tiempo, quiero robarte dos preguntas más. Y una es, tú eres papá y en alguna entrevista te escuché que tú contabas una historia donde de niño un señor desconocido te reprendió frente a tu papá y tu papá le agradeció a este señor por ayudarlo a educarte. Siendo el señor un total desconocido, tu papá le hizo entender que todos los niños eran hijos de todos. Por consiguiente, todos teníamos la responsabilidad mutua de educarnos como sociedad y de educarlos, de formarlos, ¿no? Entonces yo decía, bueno, esto lo puedo llamar como una palmadita pedagógica, lo que le pasó a Kenji en ese episodio, y eso me arroja una cantidad de preguntas con el tema de la educación, pero no voy a hablar de la educación formal, voy a hablar de la educación, del criar, la crianza, del estar de la presencia como papás o como custodios de un niño. Y aquí hay un tema de, tú no puedes, si le das una palmada al niño, eres de lo peor, si no corriges a tu niño es de lo peor, entonces están los dos extremos, ¿no? Entonces, si lo corriges con una palmada, eres un desastre, si no lo corriges y lo dejas que fluya, entonces también termina siendo como un desastre, ¿no? Entonces, yo te pregunto, ¿será que en nuestra forma de educar y enseñarle a los niños está llegando a tal extremo que el discurso del diálogo nos está distanciando de ellos? O sea, el conversar todo el tiempo, llevarlo como a todo lo solemne, nos pone un límite, una barrera entre lo que es el rigor como tal, el respeto, la línea como el poder, no entendiéndolo como lo que se posee, sino como la figura a la que tú sigues. Y será que alzar la voz en el momento indicado para corregir hace falta, o una palmadita pedagógica hace falta por lo menos una vez en la vida, o si hacemos esto nos convertimos en unos salvajes? Porque siento que yo dicto clases con niños y entonces yo siento que la mamá dice, al niño no me lo regañe, o al niño yo no permito que lo toquen, al niño al niño, y por último me dicen, al niño no le digo nada. Entonces digo, ¿dónde está el punto de esa pedagogía y esa responsabilidad de todos con los niños? Sí, esa es una excelente pregunta. Primero hay que acortar más y más la brecha entre la educación, lo que llaman correcto, educación formal y la educación que será informal. Para mí es sencillamente educación y punto. Es decir, la educación de los padres y de los maestros es la misma educación y debemos ir cerrando esa brecha, porque no debería haber un discurso doble entre padres y maestros. Tendríamos que estar muy de acuerdo como lo están los japoneses y les funciona tanto. Yo fui violento con mi hijo mayor hasta cierta edad y fue terrible el resultado. Tuve que pedirle perdón en varias ocasiones y conforme él iba creciendo, entendiendo que esos vacíos se esconden, le iba recordando yo mismo lo violento que fui y el pedirle perdón. Siempre hubo en mí una justificación, ¿no? No le fue tan mal como me fue a mí
y bajo ese sabotaje mental fue que se efectuó esa violencia. Y por eso cuando yo descubro la importancia del diálogo con mis hijos, de poder guiarlos sin tener que agredirlos, ni siquiera emocionalmente o con el tono de la voz, es decir, psicológicamente, siento que las disciplinas más duras hacia mis hijos se las di después de que entendí eso, porque ahora había un papá sereno, tranquilo, sin rabia, completamente dispuesto a decir, voy a esperar porque ahorita tengo rabia y no le voy a hablar ahora, pero después hablamos. Y con esa serenidad y esa tranquilidad llegaron las disciplinas más dolorosas. Aprendí que en la serenidad, la tranquilidad y sin violencia alguno, las mejores estrategias creativas estaban ahí a la mano. Es decir, no hay correazo, siento yo, que duela más que quitarles el wifi hoy en día y decirles, hey, esto no es un deber mío, esto es un privilegio que ustedes tienen, voy a pagar esto porque me están irrespetando y yo estoy pagando para que me respeten. Y entonces todos hacen como que miércoles, uy, ya le presto atención, papá, ¿qué fue lo que pasó? No, es que las cosas son así, pero hay alguien sereno, tranquilo, riéndose y diciendo, hey, vean, el mundo está lleno de deberes, de derechos. Ustedes tienen unos derechos como niños que yo intento cumplir y jamás piensen que le voy a quitar esos derechos del abrazo, del cariño, del afecto, de la comida, de estudiar, de jugar, de que se sientan prioridad en mi vida porque ustedes son ahora la prioridad. Pero también tienen unos deberes como yo tengo unos deberes cuando estoy conduciendo afuera. Y ese diálogo, a veces hasta irónico para ellos, y se reían, así son las cosas, así son las cosas. Me libró de algo que yo no controlaba, simplemente me daba rabia, me daba ira y tenían que pasar las cosas ya, porque así fui formado, yo no le estoy preguntando, yo le estoy diciendo que lo haga. Pero yo no fui, bueno, ya no me importa si usted lo hizo, yo ya lo acusé de que usted fue, usted solo diga sí, señor, y limpie eso y ya. Era una cosa así, porque así fuimos formados. Cuando yo descubro, y esto gracias a mi esposa, que me hace reflexionar, me dice, no entendió. Ella siempre corrigiéndolos con amor, pero a veces el papá latino siente cuando ya me llaman a mí es porque llego es a torturar. ¿A quién hay que torturar? Pues no, usted también llega a dialogar. Y es difícil porque el niño que está dentro de mí dice, pero ¿por qué es tan tolerante con esos mocosos si usted no lo dejaba ni respirar? Pues bien, de eso se trata madurar, crecer, de eso se trata el progreso en un país. Debemos aprender a hacerlo. Esto no es fácil. Todavía falta mucha tela por cortar para entender cuál es el rol de un papá y cómo se disciplina un hijo. Pero volver atrás no es normal, no es justo decir, vamos, hace falta rejo, entonces un poquito. No, eso ya pasó, solo nos dejó vacíos, traumas. Hay otras formas de disciplinar y finalmente ellos también van a corroborarlo cuando salen a un mundo donde ya no está papá o mamá con un amor incondicional, sino tienen que enfrentar la vida y en la vida uno lo echan del trabajo, en la vida, la vida es la vida. Y ahí ellos se van a acordar, papá sí me lo dijo, mamá sí me lo dijo. Yo soy una guía de mis hijos, pero ellos van a tener que enfrentar ahora la vida, como lo está haciendo nuestro hijo mayor, que ya tiene 19 y se está comportando de maravilla porque está solo, porque le toca cocinar, porque le toca limpiar. Hace poco fuimos a visitarlo al país donde está y nos dijo, no laven la ropa hoy porque es que yo la lavo una vez a la semana. ¿Y por qué? Para no gastar agua. Y escuchar eso de un hijo de 19 años que ni sabía lo que era lavar la ropa es delicioso. Qué bonito. Y eso va, mira, se conecta con lo que decías al comienzo de la autoridad y la presencia, el equilibrio de esas dos, que era de lo que nos hablabas al comienzo en esta charla. Kenzie, se nos acaba el tiempo y por último, quería decirte, hoy tenemos, sé que nos están viendo hoy, unos invitados muy lindos a quienes yo quiero mucho. Son niños y jóvenes que pertenecen al programa de restitución de derechos, son de El Hogar San Juan y San Jorge, de la Fundación Mamá Yolanda. Y son niños que a temprana edad vivieron el desamparo y el desarraigo familiar. Ellos no tuvieron la suerte que tú cuentas en tu libro cuando
cuando cuentas tu historia en Ciudad Bolívar y nos cuentas cómo el juego te hizo inmune ante el dolor y ante todo lo que estabas viendo y lo que pasaba afuera y lo que pasaba con los adultos, sino que a ellos, por el contrario, la rudeza de la vida les tocó de frente. Entonces ellos están en un hogar donde están reconstruyendo su infancia porque generalmente uno dice me reconstruyo como adulto, aquí no, se están reconstruyendo como niños, porque ya tienen un contacto con las drogas, ya hay unas soledades que los habitan siendo tan pequeños. Y yo quiero que les digas a ellos una voz de esperanza, algo que los conecte con tu proceso de vida, lo que ellos en este momento te están haciendo, que es buscándose y están en la espera del abrazo del amor. ¿Qué les dirías a ellos? Bueno, es un honor que nos estén escuchando, que nos estén viendo, para todos aquellos que están allí conectados. Algo que me ha impresionado como trabajador social en comunidades bastante complejas es muchos le llaman el espíritu humano, otros el poder del cerebro, pero sea como se llame, hay algo en el ser humano cuando enfrenta situaciones adversas que no logra desarrollar en situaciones tranquilas. Eso solo pasa cuando el ser humano es llevado a una situación adversa donde no hay salida, desarrolla una capacidad enorme de enfrentar la situación, enfocarse y descubrir una serie de talentos que él no se imaginó. Algunos lo intentan hacer a través de la teoría, de leer libros, de estudiar, de la disciplina, pero otros tienen esto es paradójico, esa trágica fortuna de haber sido llevados a un extremo de violencia, de situaciones tan complejas, que logran que su espíritu o su cerebro desarrolle unas capacidades enormes, y ya que fui llevado a esa situación, pues debo aprovecharlas. Debo aprovecharlas. Sencillamente, todo ser humano que fue llevado a una situación compleja, es increíble cómo desarrolla una capacidad que, si la descubre, ese es su talento. Fue un poco de lo que me pasó a mí. Al ser llevado a Japón con 10 años y perder el habla, es decir, no me entendía nadie, nada, ningún chiste, ni nada, y eso no pasó solo un año, 2, 3, sino de repente ser un niño pasar de un niño que hacía chistes, que todos se reían, a un país donde no hablo nada y donde hasta los niños del salón 8, es decir, los niños especiales, sabían más que yo. Y estar en ese estado meses y años hizo que desarrollara la capacidad de analizar el comportamiento de los demás, de los japoneses, de reflexionar. Jamás imaginé que esto un día me iba a colocar en escena o a hacer mi talento o mi capacidad, o me iba a dar a conocer en esta magnitud, esa capacidad de análisis de las culturas, de las personas, esa inclinación por el comportamiento humano, todo aquel que es llevado a una situación crítica como la que están enfrentando, desarrolla. Y a mí me emociona el saber qué talento tendrán todos aquellos que me cuentan. Me pueden contar una historia triste, es que él fue sometido a esta situación y pasó esta situación, y por dentro yo siento cierta emoción. Esto es muy paradójico de decir, caramba, ¿y qué habrá emanado del cerebro de esta persona que lo va a librar y le va a ayudar a enfrentar su realidad? Hay talentos allí, no lo olviden, por favor. Hay unos talentos allí que no nacen con píldoras ni en las grandes universidades, sino por la presión a veces de la vida, y ustedes lo tienen. Qué bello, Kenji. Ellos son unos niños soñadores e increíblemente creativos. Hemos compartido con ellos la creación de muchos talleres más allá de sus historias, porque lo más importante es lo que quieren ser y lo que pueden dar, porque como lo dijiste en la charla, no hay nadie que no tenga algo para dar, y más un niño. Un niño es una fuente inagotable de amor que puede dar. Kenji, se nos acabó el tiempo. Esta charla ha estado grandiosa, muy generosa de tu parte con todo lo que nos has dicho. Quedan muchísimas cosas en el tintero. El libro Salón 8 de Kenji, por aquí lo tengo, es un libro que para mí me sorprende. Generalmente yo comparto los libros que se vuelven vida y que se me vuelven piel.
Es la única forma en la que yo puedo compartir esta charla para que sea una charla honesta, más allá de llenar un cuestionario de preguntas, es algo que nace de lo que viví a partir de este libro. Y tu libro para mí es una carta de navegación hacia el corazón, un puente para conectarnos con nuestra historia, en donde nos recuerda, a mí me recordó terriblemente como que está en mis manos atizar todo lo que sostiene el amor que yo siento por mí, por la vida, por mis sueños. Este libro es una invitación a eso, y a todos los que nos siguen los invito de verdad a que sigan a Kenji Yokoi, sigan este libro, léanlo. Es un libro que ustedes lo pueden leer por donde quieran, todo el tiempo hay un mensaje, hay algo que es una pildorita de vida que nos dice, no nos dice qué hacer, que es lo más importante, nos cuestiona es qué estoy haciendo. Siempre está lleno de preguntas. ¿Qué estoy haciendo yo, que soy el lector? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué estoy haciendo frente a esto? Estoy esperando que Kenji Yokoi venga y me resuelva la vida. Son unos cuestionamientos bellísimos. Yo considero que tu libro es, como dicen por ahí, humano, demasiado humano. Muchísimas gracias, Kenji. No, a ti, qué bonitas palabras, muchas gracias. Gracias, realmente. Eso es el libro, es un trozos de mi vida, y qué grato que los sienta de esa manera. Muchas gracias. No, gracias a ti. Estábamos esperando que ingresara, no sé si iba a entrar Carlos Marín, el director de la feria. Si no, me dicen por acá por interno si lo esperamos. O creo que... Había una pregunta allí Queremos hacer una pregunta. Si producción nos puede pasar la pregunta, porque no la vi. Dice Mauricio Burgos, a propósito de la Feria de la Lectura, ¿qué libros lee Kenji Yokoi o qué libros recomienda leer? ¿Cuáles son los libros esenciales en la formación de un ser humano? Mauricio Burgos. Sí, yo no recomiendo libros, ni siquiera el mío realmente. Yo recomiendo leer, porque hay un riesgo en recomendar un libro, y es que tal vez no es el momento propicio para la persona tener ese encuentro con ese libro, y no lo entienda. Ni él lee el libro, ni el libro lo lee a él. Alguien me escribió diciendo: señor Yokoi, tengo 15 años, me desperté por alguna razón a las 5 de la mañana y vi sobre la mesa su libro, porque mi papá es muy seguidor. Yo realmente no lo sigo, pero me senté a leerlo y no pude parar. Y entonces entendí una frase de mi padre, que es el que lo sigue, que me dijo: un libro es un tesoro y cada tesoro tiene su pirata. Creo que eso me pasó. Eso que me escribió esa niña de 15 años me tocó tanto el corazón, se quedó tan grabado en mí, porque dije, eso es, el libro no es para que sencillamente lo compren y lo lean, sino ojalá por casualidad, por cosas de la vida, llegue a las manos de una persona y conecte con él. Y así ha de pasar con muchísimos libros. Por eso lo que recomiendo sí es leer una y otra vez, releer, no traumar la lectura obligándonos a leer de ninguna manera, ¿no? Si no le gustó, pare ahí, comience por donde quiera, pero la lectura es finalmente más importante que los libros, porque sin ella no hay libros. Así que es importante reconciliarnos con la lectura, ya que a veces sistemas educativos antiguos nos traumaron ese proceso al imponernos de que tenía que leerse y ya, o algunos escritos o formatos que no entendíamos y teníamos que obligarnos a entender. Así que lo único que recomiendo es definitivamente leer. Bueno, creo que la invitación es clara y acorde con la Feria del Libro. Hay que leer los libros, leer lo que uno quiere, lo que uno siente, para que llegue el libro adecuado, como decía Kenji. O sea, los libros también hablan. Entonces el libro le dice a uno: oye, aquí estoy, este es nuestro momento y hay que cogerlo. Entonces, nada, Kenji, muchísimas gracias nuevamente. Ahora sí esperamos el ingreso de Carlos Marín. Llega el sargento, ya cuando llega Carlos Marín, eh, anuncia el final. No, muchísimas gracias, Kenji, por las reflexiones que has compartido con el público de Un Río de Libros, Feria de la Lectura de Montería. Realmente muy interesantes. Nos dan una guía para estos tiempos
y nos permiten, por otro lado, comprender las diferencias y las similitudes de dos culturas tan distintas también, pero tan ricas en su diversidad. Y creo que eso nos da también una hoja de ruta como para comprender un poco la naturaleza de estos tiempos. Yo encontré en todas tus intervenciones y respuestas cosas muy interesantes. Me quedé pensando en algo que dijiste, entre muchas de las cosas interesantes, y es lo que tiene que ver con la pandemia en Colombia, ¿no? Nos dimos cuenta de que podemos ser disciplinados, que el cerebro tiene toda la capacidad para adaptarse, que ahora debemos esperar que cuando la amenaza del COVID acabe se pueda mantener esa disciplina. Ya no por miedo, claro, como ahora, sino por una decisión propia, por convicción. Creo que es un gran mensaje para nuestro público, además de todo lo que nos contaste, como dije hace unos segundos, sobre la cultura japonesa. Muy interesante. Simplemente agradecerle a Sofía por la conducción de esta charla y bueno, por la generosidad tanto en tiempo como en conocimientos. Muchísimas gracias a los dos. Muchísimas gracias. El placer es nuestro, muchas gracias. Un saludo a Montería, hemos estado allí en el malecón, viendo la naturaleza, esa combinación, las iguanas, tomando jugo de níspero, zapote, la gastronomía. No, ese lugar es fantástico, un paraíso, espero volver a visitarlo prontamente. Tiene una tierra hermosa, pasar ahí en el planchón, al otro lado. No, Montería es delicioso. Un saludo a todos, por favor. Montería te recibirá cuando quieras volver y esperamos verte en una próxima oportunidad ya de manera presencial en alguno de los eventos de 2022. Que así Gracias, sea. un placer, muchísimas gracias. Gracias a todo el público, los esperamos en las charlas de mañana a las 4 de la tarde y a las 6. Sigan por favor toda la información a través de nuestras plataformas en Facebook, Un Río de Libros, Sexta Feria de la Lectura de Montería, y en YouTube, Ciudad Un Río de Libros. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias. Hasta luego. Chao, chao. Este soy yo, lo sé, lo reconozco, lo dicen mi volumen y mi sombra, lo repite una casa y una aldaba, y un vientre azul lo esparce por el aire a otras narices y rodillas solas. Este soy yo, lo digo con mi fuego, lo afirmo con mi olor y mi latido, y la luz de mi traje lo pregona. No preguntes por nada, sigue aprendiendo. No preguntes por nada, sigue aguantando, con ganas de vivir y ser vivido. Te basta con estar y ser un ruido. Es esta furia mía de saberme encendido, de tener claridad, de ser zumbido, silbo de Dios, silueta diferente, de estar dentro de mí constituido, para seguir arando sin arado, para seguir tejiendo sin aguja, para tener un poco de mi ruido disperso en un rincón o en un suspiro. No preguntes por nada, sigue aprendiendo. No preguntes por nada, sigue aguantando, con ganas de vivir y ser vivido. Te basta con estar y ser un ruido.